con un capítulo fundamental dentro del libro de comunicación y de colonialidad. El capítulo se titula Prácticas comunicativas populares desde el sur, búsquedas y diálogos epistémicos, que fue escrito por Mónica Lucía Delgado Guay, en el que analiza las prácticas comunicativas populares, especialmente las radios comunitarias en América Latina, que han sido clave en la defensa de los derechos y en la construcción de identidades colectivas. En pocas palabras se podría decir que el texto nos dice que estas experiencias comunicativas no solo informan, sino que generan conocimiento, fortalecen las culturas y abren espacios de resistencia frente a los medios hegemónicos. Es decir, no solo hablamos de una comunicación que solo es transmisión, sino como una creación de saberes desde las comunidades. Y así es como nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué es relevante este tema? Este tema es relevante porque nos invita a pensar en cómo lo popular se convierte en un campo de disputa política y cultural, y cómo desde lo local se puede cuestionar el poder, abrir nuevos caminos de conocimiento y aportar a la justicia social, en un mundo donde los grandes medios dominan la comunicación popular, ya que sigue siendo una alternativa imprescindible. Así, Cintia, muy buena introducción sobre este tema. A continuación, vamos a hablar sobre unos conceptos, ideas claves y por ende importantes que hemos encontrado en este capítulo. El capítulo desarrolla varios conceptos centrales. El primero es la comunidad popular, entendida como un movimiento de resistencia contra la dominación cultural y mediática. No es neutral, tiene un compromiso con las luchas sociales y con las comunidades. El segundo término que hemos encontrado es lo popular no es algo fijo, ni romántico ni simple. Es un campo de disputa atravesado por luchas de clase, género, territorio y espiritualidad. Se dice que es donde se negocian significados y se reconfiguran identidades. Y el tercero son las epistemologías del sur y la justicia epistémica. Estas ideas nos invitan a reconocer que los pueblos tienen derecho a producir sus propios saberes desde su historia y su cultura, y que estas formas de conocimiento son tan válidas como las académicas u occidentales. Así que aquí se conectan autores como Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos o Jesús Martín Barbero. Claro, y para esto hemos desarrollado algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué las radios comunitarias son importantes en América Latina? Claro, las radios son importantes porque son espacios de voz para quienes no tienen en los grandes medios, como por ejemplo en Ecuador y Argentina. Ha sido un ejemplo muy esencial para visualizar las luchas de los indígenas, de los campesinos, los cuales de ellos transmiten sus lenguas originarias y organizar la defensa de sus territorios. Esto muestra lo que el capítulo lo llama prácticas comunicativas como procesos de construcción de saberes colectivos. Ashitutamanta, taytakuna, mamakuna, wawakuna, imanachatiqpaqarirqankichik. Actualmente tenemos que planificar, tenemos que programar, y como la Constitución mismo nos manda, nos garantiza que somos pluricultural nosotros, ¿sí? Tenemos que hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, así es que nosotros tenemos que traducir lo que está pasando. Ahora, como decíamos, hay medios comunitarios, nosotros sentimos orgullosos de dar mensaje en nuestro idioma. Hace 11 años veíamos la necesidad de que los propios indígenas, que son la inmensa mayoría de esta zona, sean ellos los protagonistas, sean ellos los que tengan voz y lleven ellos mismos todo puedan dar su mensaje, decir lo suyo.
Es que lo importante es que el pueblo tenga verdadera voz. Luchemos para que todo esto vaya adelante. La siguiente pregunta es, ¿qué significa entender lo popular como un campo de disputa? Pues su respuesta es clara, ya que significa que lo popular no es homogéneo ni pasivo. Es el espacio donde las comunidades revaloran sus culturas y al mismo tiempo cuestionan las narrativas dominantes. Un ejemplo es cuando los barrios urbanos usan periódicos murales o radios locales para denunciar la violencia o el desempleo, resistiendo los discursos de los medios comerciales. Aquí se confirma lo que dice Stuart Hall, ya que él dice que la cultura popular es un terreno de lucha. Las radios comunitarias son radios de propiedad de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro o organizaciones libres del pueblo, según la denominación que se quiera dar. Además, le agregamos como otras dos condiciones: la participación de las audiencias, que dejan de ser audiencias pasivas y pasan a ser sujetos participativos en la producción de la radio. Y por otro lado, una organización al interior de la radio también participativa, sin patrones, sin jefes que marquen línea. No es necesariamente una radio de baja potencia, no es necesariamente producciones de baja calidad. Una radio comunitaria funciona como máquina productora de acontecimiento social. Una radio comunitaria, de alguna manera, está expresado por la música de esa comunidad, por ejemplo, la voz de esa comunidad, los problemas de esa comunidad y muchas veces los actores culturales y sociales de esa comunidad. La diversidad está dada por la misma diversidad en la que uno puede encontrar en una comunidad determinada, ¿no? Los intereses son muy diversos y en todo caso lo que los reúne es el tener cosas para contar y construir una agenda distinta a la que estamos acostumbrados a recibir por los grandes medios de difusión, que de 1000 cosas que suceden en el día eligen 100 y las construyen como noticia. Y también, y me parece que es central, el tema de la propiedad. Y muchas veces queda de lado justamente el tema de la propiedad, que es un tema que es nodal. Obviamente, si la propiedad es social de ese medio o de un grupo que no responden a los intereses ni del Estado ni de los fines de lucro de las empresas privadas, ya de por sí lo pone en otra situación, digamos, donde no hay un interés de lucro por parte de la comunicación y donde en general lo que hay sí es una necesidad de desarrollarse y de construir un interlocutor que no ocupe el lugar de cliente o de consumidor. Como tercera pregunta tenemos es, ¿qué aporta la justicia epistémica en la comunicación popular? Claro, esta aporta la posibilidad de que las comunidades construyan y sostengan sus propios conocimientos, como por ejemplo sería una radio indígena que transmite saberes sobre medicina ancestral, que no solo comunica, sino que también reafirma una forma distinta de ver y habitar en el mundo. Este es el aporte de lo epistemológico del sur, ya que abre el horizonte de conocimiento y también de reconocer que no hay una sola manera de comprender la realidad. Desde las montañas de la Cordillera Central, en el municipio de Florida Valle, nace la señal de Nasachau Estéreo, una emisora que propende por difundir los saberes ancestrales y la tradición del pueblo nasa. Nasachau Estéreo es una emisora que ha nacido bajo el lema de seguir fortaleciendo los procesos de las organizaciones indígenas. Los pueblos indígenas siempre nos hemos visto a un problema que siempre nos ha afectado, aparte de la cuestión del conflicto armado, y ha sido pues la cuestión de la modernización. Ha llegado a muchos lugares, no solamente a la parte urbana de lo que es Florida, sino también a otros municipios y aparte de municipios también a otros departamentos que en realidad a uno le hace difícil creerlo, pero que sí está sucediendo.
Pueblos indígenas como los Nasa son sobrevivientes a la llegada de los españoles a estas tierras y a la posterior violencia en medio de la cual les ha tocado vivir. Por eso iniciativas como Nasachau Estéreo se convierten en importantes herramientas de pervivencia de los pueblos ancestrales en medio de los tiempos modernos. Y bueno, eso es lo que hacemos, este es nuestro sueño. Nasachau significa el sueño de los indios, sueño de los nasas. Eso es lo más bonito de nosotros, la unidad y el poder trabajar sobre un propósito que pues ya nos trazaron nuestros mayores. Bueno, pues esperamos que mediante estas 3 preguntas que hemos realizado junto con mi compañera, ya tengan un poquito más claro de lo que estamos hablando y exponiendo el día de hoy con ella. Como siguiente punto, vamos a la comparación con ejemplos globales. Aquí lo interesante es que esas experiencias no son exclusivas de América Latina. En África, por ejemplo, las radios comunitarias en Mali o Sudáfrica también cumplen un papel parecido, ya que fortalecen lenguas locales, difunden tradiciones orales y promueven la participación social. Una diferencia es que en África muchas veces estas radios cuentan con apoyo internacional, mientras que en América Latina surgen directamente de procesos de organización social. Pero en ambos casos vemos similitudes claras, ya que lo local se convierte en un espacio de resistencia y de producción de conocimiento alternativo. Y es así que hemos llegado a la conclusión, después de haber dado una introducción, compartido las preguntas y la comparación de ejemplos. Entonces, en conclusión, se podría decir que en este capítulo nos recuerda que la comunicación popular es más que un medio alternativo de resistencia. Es la construcción de saberes, la creación de propuestas desde las comunidades. También se puede decir que lo popular se entiende como un campo de disputa y lo local como un espacio estratégico de producción de conocimientos. Y la justicia epistémica nos abre la puerta para imaginar a otros mundos posibles. Un gran aprendizaje es que las voces desde el sur tienen mucho que decir y que en esas voces encontramos alternativas frente a la hegemonía cultural y a lo mediático global.